los problemas, aunque ayer ya se ve por lo menos una pequeña pausa a todo lo que está sufriendo esta pequeña parte del mundo. Hay un acuerdo que establece el cese al fuego por 4 días, durante el cual Israel suspenderá su ofensiva militar en Gaza, mientras Hamas libera al menos a 50 de los cerca de 240 rehenes del grupo y otros grupos extremistas retienen, informó la oficina del primer ministro ayer de Israel. Para hablar de lo que está pasando en Gaza, hemos invitado hoy a Erika Guevara Rosas. Ella es directora senior de investigación, incidencia política y campaña de Amnistía Internacional. Buenos días, Erika, ¿cómo está? Buenos días, es un gusto saludarles. Muchas gracias por la invitación. Erika, ¿qué significa este pequeño respiro, este pequeño cese al fuego en opinión de Amnistía? Bueno, sin lugar a dudas es un pequeño respiro, es un respiro que resulta todavía insuficiente frente a la catástrofe humanitaria y a la grave crisis de derechos humanos que ha provocado la escalada de este conflicto de Israel y los territorios ocupados palestinos. Lamentablemente, a partir del 7 de octubre, en donde presenciamos en el mundo con terror estos ataques de Hamas y otros grupos armados en contra de la población civil israelí, en donde además se tomaron personas rehenes en contra de todas las normas internacionales como un crimen de guerra, y que la retaliación de parte de Israel ha sido brutal. Al día de hoy se contabilizan por lo menos 14,000 personas asesinadas en Palestina, 14,000 personas, de las cuales más del 60% se trata de mujeres, niñas y niños que han perdido la vida en consecuencia de los ataques indiscriminados, del bombardeo indiscriminado tanto aéreo como de las operaciones terrestres de las fuerzas israelíes. Así que esta pausa humanitaria de 4 días que se da en un acuerdo de intercambio de 50 personas rehenes, mujeres, niñas y niños, a cambio de 150 personas palestinas detenidas arbitrariamente, igualmente mujeres, niñas y niños, pues da un espacio de respiro para la población en Gaza, que sin lugar a dudas está enfrentando una catástrofe humanitaria de mayores proporciones. 1,3 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse hacia el sur de la franja ocupada de Gaza, y que eso pues lamentablemente digamos, se pone en una situación complejísima cuando sabemos que por el bloqueo ilegal que existe de Israel en Gaza, pues no hay electricidad, agua potable, que la ayuda humanitaria ha sido sumamente limitada en estos últimos días, y que esperemos que esta pausa de 4 días pues se extienda, ¿verdad? Todo lo que se tiene que extender para poder atender las necesidades inmediatas de la población. Erika, usted en otros medios ha declarado que los ataques en campos de refugiados deben ser investigados como crímenes de guerra por parte de Israel. Efectivamente, Amnistía Internacional viene documentando estas graves violaciones a los derechos humanos y violaciones al derecho internacional humanitario. Hemos podido documentar casos en donde el bombardeo, tanto aéreo como terrestre, ha atacado a personas civiles de manera indiscriminada o a objetos civiles como hospitales, escuelas, centros religiosos, en donde, según la investigación de Amnistía Internacional y toda la evidencia recolectada, no había manera de considerar estos objetos civiles como objetivos militares. El simple hecho de que existiese, por ejemplo, como las propias fuerzas israelíes han comentado, la presencia de algún combatiente de Hamas o alguno de los otros grupos armados, no hace per se que estos objetos civiles, estos lugares, pues se conviertan en un objetivo militar. Hasta el momento, toda la documentación es clara. Israel no ha tomado las medidas suficientes para proteger a la población civil de un territorio que ha ocupado, y como fuerza ocupante tiene una responsabilidad adicional de protección.
Erika, muy buenos días, 8 de la mañana, 52 minutos, Ronald Córdoba te saluda. Vámonos un poquito hacia el oeste y avancemos a Gaza, a Ucrania, perdón. Ucrania, el tema de Ucrania con Rusia, ¿crees que en este momento donde el foco de atención está del lado de Israel y Gaza, va a menospreciar este incidente que existe del otro lado del mundo y de pronto no va a recibir la misma ayuda a Ucrania para enfrentar ese lobo que se llama Rusia? Bueno, Ronald, es una situación muy complicada. Los conflictos continúan emergiendo en muchas partes del mundo y en el caso de Ucrania, lamentablemente seguimos documentando cómo este crimen de agresión cometido por Rusia sigue violentando masivamente los derechos humanos y habiendo una violación constante del derecho internacional humanitario con ataques indiscriminados, la muerte de personas. Desde febrero del 2022 se contabilizan más de 10.000 personas civiles asesinadas en Ucrania y se calcula que serán muchos más, precisamente porque hay zonas en donde no se tiene acceso y las propias Naciones Unidas, a través del mecanismo de monitoreo que ha establecido, ha denunciado ya que en muchas zonas no se puede acceder y tampoco se pueden contabilizar estas muertes. Erika, lo que sucede es que el mundo no quiere, o sea, las naciones son súper hipócritas y no quieren enfrentarse a Rusia. Entonces, ese es un problema que no tiene fin. Estados Unidos no se va a meter directamente a atacar, a ofender a los rusos, los británicos, los italianos, los alemanes, porque al final de cuentas tienen intereses creados a través de petróleo, minas, el gas que circula para toda Europa. Entonces, nadie se va a enfrentar a Rusia. Bueno, los enfrentamientos políticos, lamentablemente, como tú lo has dicho, tienen este doble rasero, ¿no? Y lo vemos también en el conflicto con Israel y Palestina, lo hemos visto con el conflicto Rusia-Ucrania, cómo la geopolítica se reorganiza, como tú claramente lo has dicho, en función de intereses económicos, de intereses políticos de las grandes potencias, y eso lamentablemente le pasa una altísima factura a las personas que sufren los embates de los conflictos, las personas civiles que pierden la vida, que se ven obligadas a abandonar sus hogares, mientras la comunidad internacional se queda pasiva o muchas veces cómplice ante un silencio. Todos estos conflictos, particularmente estos dos que mencionamos, están poniendo a prueba el sistema de protección de derechos humanos global, están poniendo a prueba la seguridad global, precisamente porque estos conflictos se expanden y tienen sus impactos en otras regiones del mundo. Así que es importante eso que tú mencionas, denunciar este doble rasero que existe en la comunidad internacional, sobre todo de las grandes potencias. Lo hemos visto con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el caso del conflicto Israel-Palestina. Después de 4 intentos se logró pasar una resolución que limitaba también estas pausas humanitarias, pero que tampoco vimos la fuerza, ¿verdad?, de los miembros del Consejo de Seguridad para obligar al Estado de Israel a que cumpliera con esa resolución. Ahora, entonces, Europa necesita el gas de Rusia y por debajo de la mesa ayuda a Ucrania. ¿Cómo finalmente tú crees que va a terminar este conflicto? Porque un día tendrá que ponerse fin a este tema. Bueno, se tiene que hacer una negociación, evidentemente, en donde Ucrania, sobre todo, y su población tiene que ser partícipe de la toma de decisiones, pero lamentablemente por ahora no vemos que exista un intento, ¿verdad?, de poder resolver este conflicto y poder aliviar el sufrimiento de las personas civiles. Erika, antes de dejarte ir, te quiero preguntar volviendo al tema de Israel y Gaza, ¿qué dice Amnistía Internacional ante las declaraciones de Israel que Hamas está usando los hospitales como centro de todo, de donde están los secuestrados, donde están las armas? En verdad son como escudos y están utilizando a los niños, a los enfermos. ¿Qué dice Amnistía Internacional ante esto? Bueno, yo creo que es importante aclarar primero a nuestra audiencia que esta mañana les sigue a ustedes y por ende me escucha, que la Franja de Gaza es un territorio geográfico muy limitado, es una de las zonas más densamente pobladas
de todo el mundo, ¿verdad? Son Ujú. personas que han estado bajo un bloqueo ilegal por más de 16 años y una ocupación de 50 años. Y pues lamentablemente existe Hamás y otros grupos armados, ¿verdad?, que operan en todo el territorio de la Franja de Gaza y donde es muy difícil, dada la densidad geográfica y la limitación geográfica, que no se encuentren cercanos o en algunos lugares en donde civiles tienen sus pues facilidades hospitalarias, escolares y demás, por un lado. Por otro lado, Amnistía Internacional, en la documentación que ha hecho de estos casos de ataques indiscriminados en contra de objetos civiles, no hemos encontrado evidencia que efectivamente se tratase de lugares que estuvieran siendo utilizados como centros de comando de Hamás o algún otro grupo armado. Hemos pedido información a las autoridades israelíes, por supuesto, que hasta ahora no nos han proveído, y la poca evidencia que sale en redes sociales o en los medios de comunicación oficialistas israelíes, pues tampoco presentan evidencia. Así que lamentablemente consideramos que esto tiene que ser investigado como crímenes de guerra y que además tiene que haber investigaciones imparciales por parte de mecanismos como la Corte Penal Internacional o los mecanismos establecidos por Naciones Unidas para hacer estas investigaciones. Era Erika Guevara de Amnistía Internacional. Queremos agradecerte muchísimo por tu tiempo el día de hoy y esperemos que con el tiempo las cosas mejoren. Gracias a ustedes por la invitación y sobre todo mucho agradecimiento por la cobertura de estos hechos que acontecen en nuestro planeta. Muchas gracias. A eso nos debemos.